Bienvenidos a las asesorías en vivo de Afore Sura, un espacio donde podrás conocer la información más relevante de tu cuenta, cómo disfrutar de sus beneficios, tips para cumplir tus objetivos financieros y mucho más. Te invitamos a enviar tus preguntas sobre el tema de hoy en nuestro chat. Bienvenidos a nuestra asesoría en vivo. Gracias a todos por acompañarnos. Esta conferencia es especialmente diferente e importante a las anteriores debido a que platicaremos de un tema muy relevante para nosotros, que es el bienestar emocional y económico en tiempos de COVID. Adaptarnos a esta nueva normalidad, a la forma de trabajo, al home office en distancia, al desempleo temporal y la ausencia de acercamiento a reuniones, a estar cerca de nuestros familiares, a estar cerca de nuestros compañeros, sin duda ha cambiado nuestros hábitos de vida. Sin embargo, son muchas las acciones que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, económica y de bienestar y ayudar a quienes nos rodean para que ellos puedan también manejar todos estos cambios que están habiendo y podamos mejorar con ellos su atención. Te invito a disfrutar con nosotros esta charla donde podemos tener nuevos y valiosos consejos a nivel personal que podrás adaptar a tu día a día. Sin más preámbulos, les presento a nuestro expositor del día de hoy, Raciel. Bienvenido. Encantado, mucho gusto y muy contento de estar aquí con ustedes. Les presento a Raciel. Raciel estudió Administración de Empresas y tiene un estudio de posgrado en Desarrollo Organizacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, además de ser un coach certificado. Raciel también fue instructor y consultor certificado en los modelos de Vital Smarts, con amplia experiencia como formador en habilidades gerenciales y conferencista experto en el desarrollo de líderes y equipos de alto desempeño. Profesionalmente se desempeñó como director de recursos humanos en empresas tecnológicas internacionales de alta importancia como pues HP, después Lucent Technologies, Alcatel-Lucent, y posteriormente fue vicepresidente de desarrollo de líderes y creador del modelo de training para Great Place to Work Institute México y Latinoamérica, para finalmente establecer LEDEX Solutions. Bienvenido, Raciel. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Antes de empezar, quiero recordarles que contaremos con un espacio de preguntas y respuestas por los que si tienen alguna duda pueden escribir en el chat y nosotros posteriormente contestaremos esas preguntas. Adelante, Raciel. Pues primero los quiero saludar a todos ustedes. Me encanta estar en el ecosistema de Sura compartiendo un tema que me parece que es trascendental, que es nuestro bienestar. El primer concepto es básicamente el bienestar. Obviamente cuando hablamos de bienestar incluye la parte de salud, incluye la parte emocional, la parte intelectual y la parte económica. Es muy difícil pensar que una persona está en equilibrio si no cuenta con salud, si no tiene equilibrio emocional, si no se siente en proceso de desarrollo y de crecimiento, y si siente que la parte económica es una de sus debilidades. Así que lograr este bienestar, este equilibrio es muy importante. Y me gustaría empezar con recordarles el concepto de lo que es una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta es cuando las cosas están mal afuera y mal adentro. Y miren, nosotros no podemos controlar la tormenta. La tormenta llegó, evidentemente nadie en el mundo tenía la capacidad de saber qué es exactamente lo que iba a pasar. Y todos pues nos sorprendimos con este tema de la pandemia. El tema es qué es lo que sí puedo hacer. Las cosas están mal afuera, pero asegurémonos que las cosas internamente las tengamos bajo control. Nosotros estamos a cargo del timón. Y eso es básicamente lo que les queremos transmitir el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer para que ese timón esté equilibrado, esté calibrado y nos lleve a donde queremos que nos lleve y que justamente logremos el equilibrio físico, emocional, intelectual y económico, que es lo que estamos buscando? Así que los elementos que vamos a hablar tienen que ver precisamente con este concepto. El objetivo es inspirarte con un método sencillo para alcanzar precisamente este bienestar emocional en estos 4 niveles. La parte física, la parte emocional, que es donde más vamos a ponerle énfasis el día de hoy, y por supuesto la parte económica, sin la cual no podríamos estar funcionando adecuadamente. Déjenme iniciar con esta frase de Clyde Shirky, un estudioso de desarrollo organizacional, que dice: la revolución no ocurre cuando una sociedad adquiere nuevas tecnologías,
sino cuando adopta nuevos comportamientos. Miren, me quiero parar en la palabra comportamiento porque la palabra comportamiento es importantísima para lo que vamos a ver. La mamá de un resultado, el que tú me digas, es el comportamiento. Si tú estuvieras estudiando, la mamá del resultado de una buena calificación son los comportamientos previos, precisamente prepararte, estudiar, asistir a clase, estar en todos tus proyectos para que el resultado, que en este caso es la calificación, se dé. Si tú quieres lograr bienestar económico, pues obviamente tus comportamientos de disciplina financiera, de ahorro, son los que te van a dar como resultado fundamentalmente un bienestar económico. Si quieres hoy conservar la buena salud, bueno, manejar la sana distancia, tener la protección cotidiana, lavarnos las manos, son comportamientos que hacen que el resultado se dé. Entonces nuestro énfasis el día de hoy está en cuáles son esos comportamientos que tenemos que cuidar para lograr los resultados que estamos dando. Y miren lo que pasa, que la pandemia se cruza con una nueva era que es la era digital. Y lo que hizo la pandemia fue hacer un catalizador para que comportamientos que íbamos a vivir seguramente en el 2025, en el 2026, los empezáramos a experimentar en el 2020. Miren, esta misma conferencia, hace 2 años, 3 años que yo tenía la oportunidad ya de trabajar con Sura, pues me acuerdo que yo viajaba por distintas ciudades impartiendo la misma conferencia. Hoy tengo el gusto de estar aquí, en Sura, y desde aquí poder impactar, pues no sé cuántas personas hoy nos estén viendo, pero un número seguramente interesante de personas con las que yo puedo estar en contacto precisamente porque ha cambiado toda la parte tecnológica. Pero no fue la tecnología, no fue la digitalización. Es el cambio de comportamientos que hace que hoy las empresas estén viviendo cosas totalmente diferentes. Ahora, vamos a entrar a la parte que más nos interesa el día de hoy, que es cómo lograr una salud emocional. Ustedes y yo entendemos que si la salud física no está bien y sabemos que está amenazada constantemente por el tema de la pandemia, pues obviamente las emociones tienen un impacto importante. Y déjenme hablar entonces del origen de la inteligencia emocional. El primero que habló del concepto de la inteligencia emocional fue Aristóteles, y él decía, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso sí no es fácil. Y no estoy hablando solo de la furia. Hoy que estamos todos de alguna manera hacinados, guardados en nuestras casas, conviviendo con nuestra gente, es muy fácil que las emociones nos rebasen y que tomemos decisiones y que vivamos comportamientos que hagan tóxica la relación desde el punto de vista familiar. Pero esta toxicidad, déjame decirte que viaja por las redes. Si tú eres una persona que estás tóxico, todo lo que tocas lo intoxicas y hoy puedes intoxicar a tu equipo de trabajo, a un compañero, a un cliente, precisamente por un pobre manejo emocional. Pero pues claro, si estamos todos viviendo una realidad donde tenemos muchísimas amenazas, el tema de la salud, nuestra economía pende de que la situación económica mejore, estamos presionados porque tenemos que lidiar con los niños en la casa, con la escuela, con el Zoom y con todas estas herramientas. Hoy volvernos maestros en la parte emocional no es conveniente, es indispensable. Y miren, ya hubo estudiosos como Peter Salovey, como Daniel Goleman, que entendieron que la inteligencia tenía varios aspectos. De hecho, se habla de 7 tipos de inteligencia. Hoy me voy a referir a 2 para simplificar el tema. La primera es la inteligencia racional. Obviamente, estar en equilibrio en la inteligencia racional es muy importante. Para que todo el mundo entienda lo que es la inteligencia racional, es básicamente la capacidad que tienen los seres humanos para interpretar y resolver un problema. Pero eso es desde el punto de vista intelectual. Ahora, ¿qué es lo que boicotea a los seres humanos? Lo que boicotea a los seres humanos no es solamente las conclusiones a las que llega,
sino la forma como las vive. Y a esa parte los expertos le llamaron la inteligencia emocional. Y déjenme decirles que en los primeros estudios que hizo Daniel Goleman, se dio cuenta que era una competencia que alineaba dos elementos importantes. Se dio cuenta que las personas que lograban un alto nivel de desarrollo en la inteligencia emocional obtenían mejores resultados de negocio, eran mucho más exitosos desde el punto de vista económico. Y el segundo elemento es que lograban relaciones perdurables de cierta calidad y de largo plazo. Así que la inteligencia emocional correlacionaba dos cosas: el éxito y la felicidad. Hoy estamos viviendo el entorno de la pandemia. Pero hoy, en entornos de la pandemia, tú tienes la necesidad, tú tienes la obligación de ser exitoso y de crear un entorno de armonía y felicidad con la gente con la que te relacionas todos los días. Entonces, la inteligencia racional ahí está, es un recurso para los seres humanos, es lo que nos diferencia de los demás seres vivos en el planeta. Pero tenemos que trabajar ahora mucho en el concepto de la inteligencia emocional. Como vimos, la inteligencia racional está manejada por lo que es la parte superior del cerebro, la corteza cerebral, y nos permite analizar e interpretar de manera apropiada la realidad. Ahora, la parte emocional está definida por un órgano que normalmente se encuentra dormido, que es la amígdala. Es parte, digamos, del sistema neurológico y funciona de manera automática. Y es ahí donde dejamos de reaccionar de manera inteligente y empezamos a actuar de manera automática y eventualmente podemos afectar o impactar adecuadamente las relaciones y los resultados que obtenemos en nuestros distintos negocios. Yo les digo, las personas que van a ser exitosas y que van a salir bien libradas de esta tormenta que estamos enfrentando, son aquellos que hagan uso apropiado de todos sus recursos. La inteligencia racional y la inteligencia emocional. Ahora, Daniel Goleman, que fue el primero que profundizó en estos temas, dijo que había 5 elementos que teníamos que conocer. El primero, el conocimiento de nuestras propias emociones. Él dictó una conferencia por ahí del 2012 y hizo una aseveración que me pareció sumamente complicada, porque él dijo que se había dado cuenta que en el siglo XXI los seres humanos somos analfabetos emocionales. Yo les aseguro que si yo les pido ahorita que escriban cuáles son las emociones básicas de los seres humanos, la mayor parte de ustedes falla. O sea, pero si ni siquiera las tenemos claras desde el punto de vista de cómo verbalizarlas, obviamente tampoco las podemos manejar. Entonces, lo primero es conocer las emociones y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las emociones básicas? La segunda es el tema del autoconocimiento, que es cómo me impactan a mí esas emociones. Porque no a todo mundo nos impacta igual el enojo, no a todo mundo nos impacta igual la ansiedad, no a todo mundo nos impacta igual la tristeza, y el tema es cómo nos impactan a nosotros estas emociones. Y entonces, a saber cómo me impacta, ya puedo trabajar en el tercer elemento, que es el autocontrol, que ustedes saben, esa es una tarea de vida. Todos los seres humanos tenemos que estar todos los días tratando de controlar nuestra realidad de forma cotidiana. El cuarto es esa capacidad que tenemos para adaptarnos a un entorno, como hoy después de ya, casi, ¿qué serán? 14, 15 meses que empezó este tema de la pandemia, pues nos hemos tenido que ir adaptando, algunos mejor que otros, gracias a su capacidad de la inteligencia emocional. Y por última, la que nos permite justamente fluir adecuadamente con la gente con la que convivimos cotidianamente, que en este caso particular es la empatía, que no quiere decir aceptar lo que el otro piensa, quiere decir entender desde la realidad del otro lo que el otro está viviendo. ¿Cuál es el primer tip que yo les voy a dar precisamente para empezar a manejar la inteligencia emocional? Y voy a entrar ya a la parte de los cómo. Esto, digamos, trataba de explicar la importancia de la inteligencia emocional, pero hoy voy a entrar ya a los cómo. Oye, pero ¿cómo lo manejo?
Miren, lo primero es entender que es un concepto muy importante que se llama asalto emocional. ¿Qué es el asalto emocional? Es algo que surge de fuera, un estímulo externo que me detona. De hecho, el primer elemento es el detonador. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes qué es lo que a mí me detona. Miren, basado en tu propia biografía, basado en tus propias conclusiones, basada en tu vivencia cotidiana, vamos desarrollando ciertas cosas que nos detonan, pero no a todo mundo nos detona igual. Miren, déjenme hablar de ejemplos porque eso es la mejor forma de aterrizar. Yo creo que para todos los que estamos aquí, la higiene es un hábito aspiracional y que compartimos que es muy importante. Y bueno, particularmente ahorita con el tema de la pandemia, la higiene se vuelve un tema muy importante. Pero si ustedes analizan, no a todo mundo le detona la falta de higiene. Es decir, hay gente que la falta de higiene lo puede poner verdaderamente fuera de quicio y hay gente que lo tolera más. La puntualidad, por ejemplo. Hay gente que ante la impuntualidad sobrereacciona de una manera extrema. Y hay otros que dicen, mira, pues hay tráfico, la ciudad es complicada, ya no debe tardar, no pasa absolutamente nada. Es decir, nos detonan diferentes cosas. Hay gente que le detona, por ejemplo, la injusticia, o hay gente que le detona el desorden, y hay otros que no, que fluyen de manera, digamos, tranquila ante ciertas situaciones. Yo les voy a hacer una confesión personal. A mí no me detona mucho, por ejemplo, que alguien llegue 10 minutos tarde a una reunión. O sea, la puntualidad me interesa, me gusta, pero pues no me altera si yo percibo que alguien viene con un retraso de 10 minutos. Tampoco les voy a decir que me detona de manera brutal la injusticia. Todos los días vemos noticias de cosas que son injustas, que no me gustan, pero que yo me ponga a sobrereaccionar sobre el tema, no. Pero te voy a poner un ejemplo. A mí me detona tener hambre. Me pone muy mal. Oye, eso genera una emoción profunda y una reacción fisiológica desproporcionada. Y entonces, claro que yo con hambre puedo ponerme agresivo con la gente más cercana de mi equipo o con la gente de mi familia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno, detectar qué me detona. Ahora, por ejemplo, estamos ahorita viviendo todo este tema del encierro, todo este tema de la pandemia. ¿Qué son las cosas que a ti te detonan? ¿Te detona el miedo a enfermarte? ¿Te detona el miedo que alguien se enferme? ¿Te detona la preocupación de que podrías quedarte mañana sin ingresos? ¿Te detona el que ya no eres parte cotidiana de la firma y que tu trabajo no está luciendo adecuadamente? La pregunta importante es, ¿qué es lo que a ti te detona? Y que ese detonador lo puedas compartir con tu familia, para que la gente sepa que hay cosas que a ti te alteran muchísimo más que a otros. Y que tú conozcas en tu entorno qué es lo que a ellos los detona. Miren, la palabra importante, está viendo la presentación, es la reacción desproporcionada. El detonador es algo normal, todos tenemos cosas que nos detonan. El problema es que el manejo de ese detonador nos puede llevar a una reacción de la que después nos vamos a arrepentir. Podemos tomar decisiones totalmente equivocadas, totalmente tóxicas, que no solamente te dañan a ti, que van a dañar todo tu ecosistema. Así que es muy importante que tengan claro cuál es el detonador. Vamos a ver algunos tips rápidos de cosas que las personas que están en el plano emocional tienen que cuidar en todo este proceso. Entonces ya vimos que la inteligencia emocional es muy importante, que ahorita con el tema de la pandemia se van a presentar muchos detonadores. Detecta que son cosas que te detonan y que te llevan a reacciones desproporcionadas. Pero veamos algunas características de las personas que tienen una inteligencia emocional equilibrada y sana. 1. Están conscientes de sus emociones. Miren, lo primero que a mí me llama la atención es cuando alguien se enoja y le dices, oye, pero no te enojes. No, que no estoy enojado. Y pues dile a tu cara, que es la única que no sabe
que estás enojado, porque resulta que todos los que estamos aquí ya nos dimos cuenta que estás enojado, o que estás preocupado, o que estás triste. ¿No te haces consciente de tu emoción? Oye, no te preocupes. No, si no me preocupo. ¿Y si estás preocupado? ¿Cómo puedes controlar algo que tú estás negando que existe? ¿Cómo podríamos controlar a la pandemia si la negamos? Entonces, lo primero, hazte consciente de tus emociones. Y si alguien te dice, oye, no te enojes, bueno, sí me enojé. La verdad es que sí me enojé. Aceptar que te enojaste es un primer paso. Sí me alteró. Puede ser que tengas razón, que no tengas razón, que estés exagerando, que sea un detonador, pero verbalizarlo ya hace reconocer que estoy viviendo esa emoción. Date cuenta por qué y cuándo ocurre, para que tú puedas calibrar por qué de repente sí te altera algo y de repente no tanto. Date cuenta cuáles son las implicaciones que tienen en tu vida. Porque esas reacciones, fíjate el impacto que tienen. Primero, a ti te afectan desde el punto de vista de salud. Miren, el problema que estamos viviendo con la pandemia es que no es una bacteria ni es un hongo. El hombre ya encontró herramientas para resolver problemas bacteriológicos y hongos. Con lo que no ha podido es con los virus. ¿Sabes cuál es la única forma de manejar un virus? Que tu sistema inmunológico lo pueda manejar. Y tu sistema inmunológico se ve vulnerado cuando las emociones te intoxican. Un estado emocional vulnerado te hace también vulnerable al tema de la pandemia. Entonces, el primer efecto de no manejar tu inteligencia emocional es que tú estás más en riesgo. El segundo es que puedes impactar la autoestima de la gente que más quieres. Y el tercero es el tema de que destruyes relaciones importantes que eventualmente te podrían llevar a resultados de negocio, académicos, de vida, que no son los que estás buscando. Así que date cuenta que afectan tus relaciones con los demás. Entonces, quitemos de la mente que la gente emocionalmente sana nunca se enoja. Claro que se enoja. Pero puede verbalizar su enojo y canalizar su enojo positivamente. Otro elemento es que saben controlar el impulso. Acuérdense que la palabra reacción desproporcionada es la que verdaderamente impacta negativamente mi vida y la vida de la gente con la que trabajo. Saben enojarse de manera, digamos, apropiada y de poner sus puntos de manera asertiva y clara cuando esto está pasando. Y saben hasta dónde van a llevar esa energía alterada. Dicho de otra manera, y a mí me gusta esta gráfica porque representa claramente un tema de equilibrio, es equilibrar la inteligencia intelectual con la inteligencia emocional. Se dice rápido, pero no es fácil. No es fácil lograr esa alineación entre lo que pienso, razono y analizo y luego llevarlo a la práctica de una manera adecuada y apropiada para lograr cierta armonía. Miren lo que está pasando ahorita con la pandemia. Los pensamientos nos hacen pensar que estamos en grave riesgo. Miren, yo padecí ya el COVID y fue una experiencia que yo les diría tiene 3 ingredientes. El primero es la afectación física, que es muy característica y que además no es amable con uno. A mí me afectó el pulmón en su momento y el hígado y pasé un rato complicado físicamente hablando. Pero la segunda es que es una enfermedad sola, con mucha soledad. Porque la gente que te quiere no se puede acercar a ti, nadie te toca la frente, o sea, estás solo, estás aislado, estás con la gente. Yo estuve en casa, no tuve que llegar al hospital, pero aún así me la pasé 3 semanas encerrado en una habitación donde no podía ver a mis seres amados. Y el tercero es el miedo de que algo te pueda pasar. Claro que la gente vive una situación de angustia por un lado y de ansiedad por el otro.
equilibrar la parte emocional es muy importante. Y miren, esta lámina que van a ver a ustedes, que es prácticamente la penúltima que voy a compartir el día de hoy, me parece que es muy importante porque trae varios conceptos que les van a ayudar. Solo hago una pausa hasta aquí para recordar lo más importante que hemos visto. Es muy importante equilibrar inteligencia racional con inteligencia emocional, pero se manejan totalmente diferentes. Tenemos que considerar que cuidar ambas cosas es fundamental. El primer tip para manejar la inteligencia emocional es hazte consciente de tus detonadores, compártelos con la gente que amas y escucha cuáles son los detonadores de la gente que es cercana a ti desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de cercanía, porque eso te va a permitir entender mejor cómo manejarte tú y cómo entender a las personas que están cerca de ti en este proceso de detonación. Y recuerda que el tema de aceptar las emociones y fluir con ellas es más importante. Y déjenme cerrar con un último tip que me parece que puede ser muy redondo. Primero déjenme hablarles de lo que son las emociones primarias. Son 5. Miren, así como los colores, ustedes saben, hay 5 colores primarios y de ahí se deriva toda la gama de colores que vemos en el planeta. Bueno, las emociones, según Daniel Goleman, ya ven que nos calificó de analfabetos emocionales. Bueno, pues los que están en esta conferencia ya van a dejar de ser analfabetos emocionales, al menos van a conocer cuáles son las 5 emociones básicas. Y la palabra matea nos gusta porque es una palabra que les va a ayudar a recordar cuáles son esas 5 emociones. La primera es el miedo, la segunda es el amor, la tercera es la tristeza, la cuarta es el enojo y la quinta es la alegría. Son las 5 emociones fundamentales que experimentamos los seres humanos. Lo primero que les tengo que enseñar es que de aquí se derivan después muchas emociones. Por ejemplo, la decepción. La decepción es la combinación de 2 emociones. La tristeza por un lado de alguien que te falló y el enojo que te da contigo de haber confiado en esa persona. Cuando tú estás decepcionado es porque estás combinando un coctelito de 2 emociones. Le pones un poquito de tristeza y le pones un poquito de enojo y ya tienes tu coctelito de decepción. Miren, una de las emociones más abrasivas y más destructivas que puede vivir el ser humano son los celos. Oye, porque combina 4 de 5. El miedo a perder a la persona que amas, el amor por la persona que pues justamente es la que provoca los celos, la tristeza que te da de que te vas a quedar más solo que un perro y el enojo que te da de la persona que te provoca los celos. Entonces fíjate cómo cuando tú combinas miedo, amor, tristeza y enojo y se lo das a un compadre, ese compadre puede agarrar una pistola y matar a su pareja. Porque está invadido por la celotipia. Entonces lo primero es entender que hay 5 emociones. Ahora, es muy importante, y esto que voy a decir es lo más importante que les quiero transmitir. No hay emociones positivas y emociones negativas. Eso no existe. Hay emociones agradables y emociones desagradables. Pero todas son útiles. Si tú me exigieras un adjetivo para calificar a las emociones, yo te diría, las emociones son útiles, todas, siempre y cuando entiendas el uso de cada una de ellas. Miren, por ejemplo, el miedo es muy importante, porque el miedo es lo que te alerta precisamente para no ser irresponsable en tu comportamiento. Miren, ¿no han oído gente que dice que el COVID no existe? Digo, que me lo digan a mí, que yo ya estuve postrado en una cama, pero hay gente que te dice que el COVID no existe, que lo inventaron, que son los gobiernos los que los están atemorizando. Claro que si él piensa que no existe, no le tiene miedo al COVID. Y al no tener el miedo al COVID, no guarda la sana distancia, no se pone tapabocas,
no se está limpiando, lavando las manos de manera cotidiana, pues porque no tiene miedo. El miedo es importantísimo porque nos pone alerta. Ahora, ¿es una emoción agradable? No, no es agradable. Pero reconócela y acéptala. Y vívela como un recurso positivo. El amor, por ejemplo, es una emoción muy agradable. El amor sirve para vincularnos. Tú te vinculas con tu país porque amas a México. Tú te vinculas con tu empresa, en este caso, porque amas a Sura. Tú te vinculas con tu pareja porque la amas. El amor es una herramienta para vincularnos. Tiene un uso muy práctico. Miren, la tristeza es una emoción muy importante porque es la que más contacto hace con nosotros en la parte interna. ¿Qué es lo que tú valoras? Yo leí una frase el otro día que me dejó muy impactado, que decía, en el 2019 éramos felices y no lo sabíamos. Fíjense qué impactante aseveración. En el 2019 yo estaba celebrando con mis seres amados en una reunión, en un hotel el fin de año, y todos nos abrazamos y todos bailamos y todos bebimos y todos comimos, y no sabíamos que en marzo se nos iba a aparecer el COVID-19. La tristeza nos contacta con esa parte. El enojo es un sentimiento muy importante para poner límites. La gente que no se sabe enojar se vuelve cliente de cualquier malandro, ¿eh? Es muy importante poderle decir a la gente, hasta ahí. Y la alegría es la chispa de la vida. Yo hoy estoy muy contento y muy alegre de estar con ustedes. Y la próxima vez que te diga a tu mujer, ¿qué me pongo? Dile, ponte contenta, ponte alegre. Entonces, utilizar las emociones de manera apropiada es muy importante, y las emociones nos van a llevar a la salud física. Y miren, no se puede pensar en una salud de largo plazo si no piensas en la parte económica. Mi abuela decía, el amor no da la felicidad, pero el dinero no da la felicidad, perdón, el dinero no da la felicidad, pero cuando se va se la lleva. Y yo estoy convencido que si algo calma los nervios, es también lograr un equilibrio económico. Y ahí es donde me parece que Sura tiene muchas cosas que aportarnos, y que la gente debe tomar conciencia de todos estos temas para cuidar la parte emocional, como vimos ahorita, sí, la parte física a través de los cuidados, pero la parte económica, me gustaría que tú nos ilustraras respecto al tema. Claro, Raciel. Mira, la salud económica se logra al establecer objetivos y tiempos y cumplirlos, ¿no? Esta angustia, esta emoción que tú nos decías de la angustia, del miedo, cuando nosotros cumplimos con esos compromisos, se relaja, ¿no? Claro. Entonces, también el prever situaciones que no están, ¿no?, en nuestro mapa. O sea, esta pandemia no estaba en el mapa, pues, de nadie, ¿no? Tal vez de alguno por ahí. Y de repente también hay situaciones que llegan a nosotros, que sabemos que van a ocurrir y muchas veces no las queremos ver. Entonces, el estar preparados para tener ahora sí que la certeza y poder enfrentar estas situaciones nos dan mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, una de ellas que sabemos que va a llegar es nuestro retiro. Entonces, debemos de estar preparados para nuestro retiro. Y casualmente, y muy chistoso, cuando le hablamos a la gente de su retiro, pues como que a veces voltea a ver al cielo, ¿no? ¿Será para alguien más? Falta mucho tiempo y demás. Y yo lo que quiero hacer el día de hoy es invitarlos a que hagan de su retiro pues parte de su vida, ¿no? Es decir, ese retiro no lo va, el de Raciel lo va a vivir Raciel, ¿no? El de cada uno de nosotros lo va a vivir en específico, y nosotros tenemos que ser los dueños de ese retiro. Oye, déjame completar con una frase que un amigo me dijo el otro día. Le digo, ¿cómo estás? Me dijo, pues muy bien. Y si nada más vivo 6 meses, voy a estar perfecto, porque a los 6 meses me acabó el dinero y ya no tengo absolutamente nada. No, ¿cómo crees? ¡Qué barbaridad! No, eso no nos puede pasar. Nosotros, exactamente. Yo por eso invito a nuestra audiencia a que aporte a ese retiro, a que haga aportaciones voluntarias y poco a poco se prepare para ese retiro. Cuando eres muy joven, pues estás en perfecto tiempo. ¿Para qué? Pues para que tú puedas ir poco a poco ahorrando, ¿no? Y la parte de los intereses acumulables, pues van trabajando por ti y van haciendo parte de la chamba. Entonces, puede ser un aporte semanal, un aporte quincenal, pero el poder pensar que tu retiro sí va a llegar
¿no? Y que debes de estar preparado para ese retiro y que tú eres el dueño y el que va a decidir, ¿no? Entonces, les pregunto a toda la audiencia, ¿ustedes ya se decidieron cómo quieren que sea su retiro? ¿No? Y pues con eso los dejamos para que piensen, ¿no? Cada uno de las personas que nos están viendo, decídanse. Todos tienen un asesor al que le pueden llamar y le pueden decir y platicar cómo quieren que sea su retiro. Altamente recomendable, de verdad que, como les decía yo, si la parte económica está en equilibrio, nos da la posibilidad de seguir creciendo. Maslow no se equivocó, las primeras necesidades que tenemos que resolver son fisiológicas y esas se respaldan con la parte económica. Así es que yo sí los invito a que consideren este elemento como un elemento fundamental precisamente para prever nuestro futuro, que espero sea muy positivo para todos nosotros. Raciel, te agradezco mucho la plática. Vamos a ir a unas preguntas, a ver qué preguntas Encantado, tenemos a ver en qué nos pantalla. puede preguntar la gente. Y ahorita la respondemos. Muchas gracias. Okay, vamos a ver qué nos... Aquí tenemos una de las preguntas que nos salen en nuestro chat. ¿Cómo encontrar la estabilidad financiera y mental en una época en la que es muy difícil tener las dos? Bueno, es un tema de orden. Miren, es muy importante que entendamos el concepto de lo que es importante y urgente. Entonces, vamos por orden y empecemos primero resolviendo lo que es importante y urgente. La parte económica es fundamental. Nadie puede empezar, digamos, resolviendo las diferentes partes de la vida de los seres humanos si primero no nos preocupamos por cuidar la parte fundamental y básica. Entonces yo te diría, dale orden a cada uno de estos elementos. Empiecen por entender, por ejemplo, cuáles son los recursos de los que disponen, cuánto es realmente lo que pueden gastar, cuánto es lo que deben ahorrar. Empiecen por poner orden. Y a partir de eso, ustedes van a ver que eso los va a llevar a la segunda fase, que es la parte emocional. Entonces, el mundo de la abundancia es cuando decidimos trabajar de manera armoniosa con los diferentes desafíos que tenemos. Entonces, si yo te quisiera dejar una frase a la persona que me regaló la pregunta, hagámoslo de manera ordenada. Gracias, Raciel. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es, ¿cómo detectamos esos momentos de tensión que provoca la pandemia? Bueno, fíjate que eso que acabas de preguntar es muy importante. Lo primero es tener esa capacidad de introspección y empezarte a darte cuenta que estás inquieto, que estás preocupado o que estás extremadamente cansado. Miren, lo que la gente está viviendo ahorita es básicamente dos extremos. Por un lado, la ansiedad y por otro lado, la depresión. Pero fíjate, la ansiedad te carga de energía y la depresión te la quita. Y fíjate lo que está pasando, que la gente está viviendo ansiedad en la noche cuando debería de descansar y entonces está vuelta y vuelta en la cama, no puede dormir porque está ansioso. Y está deprimido en el día y está todo el santo día cansado y entonces no puede ejecutar bien su trabajo. Entonces, lo primero, número uno, es detectar, me siento ansioso. ¿Qué es lo que me está generando la ansiedad? ¿Es un pensamiento? ¿Es algo en particular que me está atormentando? ¿Es un detonador lo que estoy viviendo? En la mayor parte de los casos sí, tú lo puedes autorregular, pero obviamente estemos abiertos a escuchar de repente a un terapeuta, escuchar este tipo de pláticas, tener lecturas que nos hagan reflexionar y entender mejor este tipo de pensamientos. Una persona que es sana emocionalmente sabe pedir ayuda. Sí, empecemos por tratarlo de trabajar nosotros,
pero empecemos a invertir tiempo y recursos en escuchar especialistas, en leer lecturas o buscar en videos en las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles que nos den cierto equilibrio y, por supuesto, eventualmente tocar base con un terapeuta. Gracias, Raciel. Y un punto muy importante en este tema que hablas de los expertos. Yo también en la parte económica los invito a contactar a su asesor. Sura es experto en estos temas, ¿no?, de asesoría para el retiro, de asesoría para inversiones y bueno, con nosotros cuentan con un aliado para poder darles más tips, más consejos y que ustedes puedan, ¿no?, ahorrar efectivamente para su retiro. Otra pregunta que ya tenemos por aquí, ya la última, Raciel, es ¿qué consejos nos darías para afrontar la pandemia en la manera emocional y económicamente? Pues mira, lo primero es que te digo, reconocer que allá afuera está el virus, que efectivamente nos está acechando, y yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio, porque miren, el ser humano, según los expertos, piensa típicamente en tres cosas. Piensa en reproducirse, en comer y en que no se lo coman. Pero lo que más piensa es en que no se lo coman. O sea, el ser humano tiende de forma natural a la parte pesimista de la situación. Y hay una razón muy importante para eso. El cerebro, fíjate lo que te voy a decir ahorita, el cerebro tiene como principal función tu supervivencia. Así que él va a buscar amenazas todo el tiempo. Tu cerebro no está hecho para tu felicidad. Tu cerebro está hecho para que tú sobrevivas. Sin embargo, es el órgano que más puede contribuir en tu felicidad. Pero tienes que formarlo, tienes que educarlo. Yo oigo personas que todo lo que están viviendo lo traducen en una catástrofe. Y yo les digo, yo mismo ya padecí el COVID, yo mismo ya tuve gente cercana, gente que aprecio, que perdió la batalla con el COVID. O sea, a mí no me lo van a platicar, yo lo sé. Pero también es cierto que nos ha dejado grandes aprendizajes. Y quitar de la ecuación la parte positiva es quedarnos solamente con la amenaza. Entonces yo les diría, quitar la amenaza, no, de ninguna manera, la amenaza ya está. Tenemos que enfrentarla y tenemos que vivirla apropiadamente. Pero también utilicemos el aprendizaje como una herramienta fundamental de todo lo que estamos viviendo para seguir creciendo. Así que espero que este último tip les quede en el corazón y que equilibremos, sí, la parte de la amenaza que ahí está, pero también equilibrada con la parte de los aprendizajes, que son muchos los que nos podemos llevar. Y mira, déjame mirarte a los ojos. Yo te digo, este mundo va a ser mejor, un poquito mejor, después de esta tremenda experiencia que estamos enfrentando los seres humanos. Gracias, Raciel. Nos esperamos en otra plática en vivo próximamente. Gracias a todos por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias.